Córdoba. Bueno, Natalia de Mendoza, mucha gente de Mendoza. ¿Se escucha bien? El audio, por lo menos. Gracias, Lucre. Así tiene que ser, fuerte y claro, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya en cualquier momento se va a conectar con nosotros Silvana Soncini. Les comento un poco quién es, para aquellos que no sepan. Silvana Soncini es certificada en coaching europeo a través de la International Coaching Community, colaboradora del modelo de la corriente de coaching psicológico integral y creadora del modelo de coaching educativo integral. Es parte del equipo de Empowerment, fundación que se dedica al coaching desde 2013. Y junto con IESER y Movere, que IESER a través del programa de coaching junto con Movere que se está desarrollando en Rosario, trabaja también a través de la Fundación Empowerment con el CPC, herramientas para trabajar competencias bueno, que se han estado desarrollando con éxito en varias empresas. Pero bueno, sin más, ahora les dejo con Silvana para que bueno, puedan disfrutar de su webinar. Bueno, muchas gracias, Hernán. Antes que nada, me gustaría agradecer a Yeser y a Movere y a vos, Hernán, por acercarme a esta posibilidad de poder traer lo que me gusta hacer a gente que esté interesada en la educación, en el coaching, y nada, de contarles un poco cómo podemos utilizar la metodología del coaching en el aula. También me gustaría agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo para presenciar esta webinar y de alguna forma poder ver los que todavía no saben de coaching o no conocen mucho de coaching, acercarse a esta maravillosa disciplina que hace que la gente vea su mejor versión, pueda estar frente a lo mejor de cada uno. Así que bueno, me gustaría comenzar esta webinar comentando un poquito cuáles son los objetivos de este encuentro. Básicamente es conocer el trabajo que se puede realizar con el coaching en la educación, ¿sí? A veces pensamos que el coaching está solamente dirigido a las empresas o a las organizaciones, y justamente las escuelas son una organización educativa. Entonces es importante que tengamos en cuenta que podemos acercar todos los beneficios del coaching a todos los docentes y desde ahí expandirlo a todas las personas que trabajan en estas organizaciones educativas. Hoy vamos a conversar un poquito y los voy a acercar a, primero, bueno, cuáles son los objetivos del coaching para aquellos que se hayan sumado y no conozcan mucho, lo vamos a ver muy resumido. Vamos a ver lo que sería el trabajar el aquí y el ahora. Vamos a hablar un poquito de la pasión por la tarea y el aprendizaje. Vamos a ver qué es aprender desde la experiencia. Y vamos a aprender a establecer un estado actual desde nuestra metodología. Una opción que les acercamos que ojalá el que quiera ponerlo en práctica le sirva y le sea útil a la hora de establecer un estado inicial al inicio de año y poder introducir un poquito de esto de coaching en cada una de las aulas o en cada uno de los equipos de trabajo
donde se puedan encontrar. Así que bueno, los invito a que, primero, antes que nada, nos gustaría conocer un poquito con quiénes estamos y vamos a ponerles una pequeña encuesta, solo tenemos 30 segundos para contestarla, para conocer un poquito en qué rol se desempeña cada una de las personas que nos están mirando o que estamos participando de esta webinar. Así que Hernán, ¿podés poner la encuesta? Bueno, ahí tienen que ver un panel donde pueden ir cliqueando una opción. Bueno, ahí faltan poquitos, ya votaron 47 de 55, le damos unos segundos más a ver si alguno por ahí tiene problemas para encontrar la respuesta. El que es estudiante de coach puede poner otros o identificarse como coach. Así que bueno, cerramos. Ya es 1 minuto 15. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Pueden ver? Sí, ahí tenemos que un 22% se identificó como docente, el otro 22% como coach, un 4% coach y docente, y tenemos un 53% en otros. Bien. 51 votaron de 60, o sea, ahí se agregaron un par más. Bien, perfecto, muchísimas gracias. Entonces estamos con un 50% aproximadamente de gente, ahí está, que coaching a lo mejor no es la disciplina que están acostumbrados a escuchar o a transitar. Buenísimo, porque entonces ya sé hacia dónde tengo que dirigirme. Muchísimas gracias, Hernán. No hay problema. Entonces vamos a empezar hablando de cómo es un proceso de coaching, básicamente. ¿Y qué es el coaching? Primero y principal, ya que tenemos tantas personas que a lo mejor no conocen tanto de coaching. Coaching es una disciplina que se encarga del desarrollo del potencial humano, básicamente. Tenemos un montón de corrientes, un montón de ramas, pero lo principal del coaching tiene que ver con el desarrollo del potencial, encontrar la mejor versión de cada uno. Entonces, cuando se trabaja desde el coaching y desde la corriente a la que represento, que es el coaching psicológico integral, nosotros vemos a la gente en su mejor versión y todas sus potencialidades. No vemos a la persona con la posibilidad de no logro, al contrario, la vemos con la posibilidad del logro en todo momento. A lo mejor tiene que descubrir cómo llegar a ese logro, pero no significa que no lo va a lograr. Entonces, desde cualquier corriente de coaching podemos decir que un proceso de coaching se establece con un estado actual y un estado deseado. O sea, yo estoy hoy justamente parado en una situación y por lo general en un estado de insatisfacción respecto de alguna situación y quiero lograr algo diferente en mi vida. O sea, quiero ponerme una meta, quiero lograr algo. Todo lo que pasa entre medio, entre el estado actual y el estado deseado, vamos a decir que es el proceso de coaching. ¿Qué va a pasar en ese intermedio? Bueno, vamos a ir poniendo justamente objetivos, pero ¿cómo lo vamos a trabajar? A través de la exploración, a través de la reflexión y a través de la creatividad. Entonces, un proceso de coaching se da cuando la persona está dispuesta muchas veces a comprometerse y a verse a sí mismo. Y de esa forma, entonces,
pidiendo permiso y siendo muy respetuosos, podemos explorar en las experiencias de la persona, podemos llevarlo a la toma de conciencia y de esa forma la persona puede utilizar toda su creatividad para ver cuáles son las mejores opciones que tiene para lograr esto que está queriendo lograr. Pero ¿cuáles son los objetivos principales del coaching? Esto que les decía yo, justamente de descubrir el mejor potencial de la persona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Justamente a través de conversaciones, a través de herramientas, a través de diferentes metodologías que vamos a ir planteando, puede ser individual o grupalmente. En este caso, que nos ocupa en el coaching educativo, va a ser por lo general grupalmente, y los vamos a tratar de llevar a la toma de conciencia, a que la gente se dé cuenta qué es lo que está pasando en esa situación, dónde está parado. ¿Para qué? Para que asuma la responsabilidad, para que vea desde dónde está funcionando y desde ese lugar busque una forma nueva de responder, ¿sí? O sea, responsabilidad visto desde dos puntos de vista, de hacerme cargo de qué tengo que ver yo con todo esto y desde el otro lado de responder con una habilidad diferente a la que estoy respondiendo en este momento. ¿Para qué? Para llevarnos a una nueva acción. Si pudiéramos sintetizar el coaching nos lleva a la toma de conciencia, a la asunción de la responsabilidad y a la acción. No hay coaching si no me lleva a una acción diferente o a una acción que tenga que emprender. El ir a la acción significa que yo voy a poder asentar, verificar o corroborar toda esta toma de conciencia y toda esta asunción de responsabilidad. Cuando no voy a la acción queda todo en la cabeza y podemos empezar a confundir con diferentes cosas y no, lo que se necesita es acciones diferentes, cambiar un poco las conductas y a partir de las acciones es como vamos a ir avanzando en ese cambio que vamos a ir logrando. ¿Para qué sirve el coaching en la escuela? Silvana, Sí. Mira, te comento ahí un poquito, hay una pregunta, Sí. más que nada para ver si están todos, te siguieron hasta ahora, y mientras te leo una pregunta de Bien. Liliana. Dice que tiene entendido que el coaching tiene como objetivo el desarrollo de la inteligencia emocional. Pregunta si es verdad o está equivocada. El coaching, el objetivo principal no es el desarrollo de la inteligencia emocional. Lo que sí trabajamos aprendiendo cómo desarrollar esa inteligencia emocional. Es una parte, digamos, el coaching trabaja en las personas. Entonces, no podés trabajar en las personas si no hablamos de emocionalidad. Somos seres emocionales, seres que nos movemos y vivimos a través de las emociones. Entonces, desarrollar la inteligencia emocional es parte de este desarrollo integral que tiene que lograr una persona para poder lograr estos cambios a los que me estaba refiriendo recién. Entonces, no es específicamente el desarrollo de la inteligencia emocional, pero está incluido en todo el trabajo que se va haciendo a partir justamente de esta exploración, de esta toma de conciencia, de esta asunción de responsabilidad y de estas nuevas acciones a las que llevamos y acompañamos a nuestros coachees, que es como le decimos a la persona que viene a una consulta de coaching, para que justamente desarrolle todo su potencial. No sé si con esto le habré contestado. Sí, para mí está clarísimo, incluso, bueno, ahora vas a ahondar un poquito más acá en el objetivo. Exactamente. Bueno, entonces continúo. ¿Para qué sirve el coaching en la escuela? El objetivo principal tiene que ver justamente con colaborar con la toma de conciencia y responsabilidad de cada docente en su desempeño transformador. O sea, que un docente sea muy consciente de que su función o su tarea tiene que ver con transformar a los seres con los que está trabajando, con los que se está relacionando. Un docente tiene el poder de transformar vidas. A veces no nos damos cuenta o no tomamos conciencia del impacto que tenemos frente al que tenemos
a nuestro lado. Y el docente tiene la posibilidad de estar con mucha gente, según el docente que sea, de diferentes edades, de diferentes situaciones, y realmente el docente tiene un poder de transformación en cada una de las personas a las que se acerca, que a veces no dimensiona. Entonces la idea justamente del coaching educativo tiene que ver que tomemos conciencia justamente de este rol que nos toca, de este desempeño transformador. Y a través de la metodología del coaching educativo, obviamente acercar herramientas que posibiliten al docente reencontrarse con sí mismo, y a través de eso, una vez que experimento yo todas las posibilidades que tiene el coaching, puedo utilizarlo con otras personas. Entonces, básicamente tiene que ver con colaborar en la transformación de otras personas en su mejor versión también. ¿Qué es el trabajar el aquí y el ahora? Bueno, principalmente vamos a conocer que el coaching es una disciplina que no tiene nada que ver con la terapia, no tiene nada que ver con la consultoría, no tiene nada que ver con la tutoría. El coaching es una disciplina, como les dije, que se trabaja para el desarrollo de la persona a partir de hoy. O sea, ¿qué tengo hoy? ¿Qué es lo que voy a hacer de acá en adelante? Por eso nos vamos a situar mucho y vamos a tratar de establecer un estado actual, como les dije anteriormente. Porque a partir de establecer este estado actual es que nosotros vamos a poder trabajar y vamos a poder analizar todo lo que le está sucediendo a la persona, y a partir de eso, entonces sí, vamos a poder, en cierta forma, indagar un poquito en el pasado, pero para conocer las experiencias y los resultados de ese pasado, no para meternos en situaciones de querer resolver cosas que ya pasaron. Nosotros lo que hacemos es tomar estas experiencias, ver los resultados y ver qué es lo que queremos lograr diferencial de lo que habíamos obtenido hasta ese momento. Entonces es muy importante que sepamos que el trabajo que lo podemos hacer, lo vamos a hacer aquí y ahora. No lo vamos a hacer pensando en lo que pasó, ni lo vamos a hacer pensando en algo que no sabemos qué va a pasar, sino por eso es tan importante la toma de conciencia, la asunción de la responsabilidad y la acción en el momento. ¿Sí? Una acción corta, una acción que nos acerque a empezar a acercarnos a esta meta que a lo mejor tenemos como estado deseado, pero que en cierta forma tenemos la incógnita de si vamos a lograrla o no. Entonces, el trabajar el aquí y el ahora tiene que ver con ponernos a trabajar ahora, acá, con la nueva acción. ¿Qué puedo hacer yo hoy a partir de esto, de lo que yo me he dado cuenta? Esto que trabajé, esto que tomé conciencia, de lo cual me hago responsable. ¿Cómo puedo responder de una forma diferente a la que venía respondiendo? Obviamente, lo que estamos buscando es encontrar nuevos resultados, o que surtan, o que fluyan nuevos resultados. Es importante saber que desde la corriente nuestra, y desde muchas corrientes de coaching, no existe el fracaso, solo el aprendizaje. Entonces, todo lo que yo haga en pos de lograr algo tiene que ver con un aprendizaje continuo. Resulte o no resulte, si no resulta busco otra alternativa, pero no lo tomo como un fracaso, lo tomo como parte de mi aprendizaje hacia el logro de esta meta o de este estado deseado que quiero obtener. Entonces, para poder verlo de esta forma, tengo que estar muy presente, tengo que estar mucho en este aquí y en este ahora, para que no me deje llevar justamente por la emocionalidad, no me deje llevar por a lo mejor creencias limitantes que estoy pudiendo tener en ese momento, para que no me deje llevar por un montón de cosas que nos pasan todo el tiempo, y pueda seguir intentando lo que considero que vale la pena, que es ese cambio, esa meta que quiero lograr de alguna forma. Entonces,
¿Desde dónde vamos a trabajar en el ámbito escolar? Ese aquí y ese ahora. Porque es importante que vayamos situándonos, ¿sí? Y lo vamos a hacer desde lo que se está llamando el nuevo paradigma educativo. Yo creo que muchos de ustedes ya han estado escuchando esta palabra, nuevo paradigma educativo, y a veces lo escuchamos como algo lejano, como algo difícil, como algo que no se puede llevar a la práctica, como cosas que pasan en otros países y en el nuestro no pueden pasar. Y es importante que sepamos que el nuevo paradigma educativo tiene que ver con el nuevo paradigma del docente, no solamente con lo que nos puedan traer desde un plan general, sino que tiene que ver desde dónde nosotros vamos a pararnos para ser docentes frente a nuestros alumnos. Entonces, el paradigma tradicional tenía que ver con pararnos frente a un aula y tratar de contarle o enseñarle a los alumnos lo que nosotros sabíamos. En cierta forma, como ustedes podrán ver el dibujito de abajo, era como que tratábamos o salían todos los niños formateados o con la misma idea. Pero las cosas van cambiando, vamos evolucionando, los chicos de hoy no son los chicos de antes, los adultos de hoy no son los adultos de antes, y tenemos una educación que estaba armada desde hace aproximadamente unos 200 años, entonces hay que ver de qué forma podemos hacer ese cambio, ese nuevo paradigma, cómo podemos traer y acercarnos a ese nuevo paradigma. Nosotros tenemos una propuesta, puede haber muchas formas de acercarse a este nuevo paradigma, pero es importante que pongamos foco en la persona, en el alumno. Y yo digo en el alumno porque anteriormente tuve que poner foco en el docente. Cuando yo ya puse foco en el docente y el docente ya está empoderado, ya se siente protagonista de las situaciones y de su vida, de esa forma va a poder hacer que los demás se sientan protagonistas de su propia vida. Entonces, es importante que trabajemos con nosotros mismos primero para después trabajar con los demás. El pasar por la experiencia y el conocer cómo hacer ciertos cambios en nuestra vida, cómo llevarlos para el trabajo con los otros, es muy importante, ya que, como dijimos anteriormente, somos seres que transformamos. Y al estar transformando otras personas, estamos influyendo en un montón de otras personas y en un montón de generaciones que vienen. Entonces, yo cuando veo chicos que están totalmente desmotivados por ir a la escuela, no chicos adolescentes, porque la adolescencia ya sabemos que tiene su fase de desmotivación, su fase de que no tienen ganas, su fase de rebeldía, y en realidad es lo que tiene que pasar en la adolescencia, es parte de la revolución que va pasando en el cerebro de cada uno de nosotros cuando estamos en esa edad adolescente, hasta que nos reencontramos y podemos saber qué es lo que queremos de nosotros mismos y más o menos de la vida. Pero cuando tenemos esos chicos chiquititos que no quieren ir al colegio porque se aburren, porque ellos están acostumbrados a una vida diferente en sus casas, están acostumbrados a muchos estímulos, están acostumbrados a poder moverse, están acostumbrados a vivir de una forma diferente, es cuando empezamos a luchar y a sentir que la escuela no acompaña o no está como debería de estar para los chicos de hoy. Y eso no tiene que ver con el docente, con el chico, tiene que ver con la concepción general, ¿sí? Entonces, el coaching es una alternativa que trae al docente hacia el empoderamiento y hacia el sentirse protagonista de sus clases, de su día a día, de su aquí y de su ahora. Entonces, de esa forma puede transformar y puede llevar a sentir y hacer sentir protagonistas también a sus alumnos, sea de la edad que fuera. Entonces es importante que tengamos en cuenta desde dónde estamos planteando nosotros este coaching educativo integral, justamente trayendo estas metodologías que les voy a decir que cuando estuve investigando y estudiando
no son nuevas, existen desde hace muchísimos años y hay muchos estudios. Lo que pasa que a lo mejor no hubo forma o no se encontró la vuelta de cómo implementarlas, de cómo acercarlas, y hoy esta es una de las formas como podemos implementarlas. Así que me encanta poder acercárselas y poder compartirlo con ustedes, ya que a través de nuestros programas nosotros nos hemos dado cuenta que esto funciona, que es algo que se puede hacer y que no va en contra de la educación tradicional. Si ustedes ven acá el gráfico que yo les puse, de un lado está la educación tradicional con la teoría y del otro lado está el nuevo paradigma educativo. Pero no está quitada la educación tradicional, o sea, también está nombrada la educación tradicional, porque es necesaria la teoría, es necesario el contenido. No todo es la nueva era, la nueva age. Es necesario que todo pueda confluir, que pueda convertirse en un engranaje, en un sistema que funcione eficientemente. Hernán, no sé si habrá alguna consulta, alguien haya hecho alguna pregunta. Sí, acá hay un par de preguntas, una de Leo. Dice, ¿qué opinión tiene acerca de la PNL? Es más general, no tanto con respecto a esto. O sea, la PNL sí es compatible con el coaching. Sí. La contesto si querés. Dale. Totalmente es compatible. Las formaciones que dictamos nosotros son de coaching y tienen muchas herramientas de PNL. La PNL ayuda a potenciar lo que es cada uno, pero también ayuda a poder programar, o sea, desprogramar lo que no nos funciona para programar cosas que sí funcionan. Entonces, nosotros utilizamos varias herramientas de PNL en nuestras formaciones de coaching. Gracias. Después, Liliana consulta, dice, mediante la aplicación del coaching educativo, ¿cómo puedo hacer que un alumno cambie el modelo mental negativo que posee hacia cierta asignatura? O acá puntualmente consulta de matemática, pero bueno, puede ser para cualquiera. Bien. Ahora vamos a ver a veces qué es lo que lleva a que los chicos no se enganchen de alguna forma. No hay recetas mágicas en nada. Acá no vamos a decir, mira, si haces esto y haces esto, el resultado es esto, porque depende de cómo lo implementa cada uno, de cómo uno justamente se acerca al otro. Y está buena la pregunta, no sé si habrá otra pregunta, pero puedo engancharme con esta pregunta porque me lleva al tema siguiente que queremos trabajar o que les quiero acercar, que tiene que ver con la pasión por la tarea y el aprendizaje. No sé si hay Antes de pregunta. avanzar, disculpame Silvana, Sí. bueno, acá pregunta Fer, ¿qué es el PNL? Por ahí a lo mejor hay La varios que no PNL es están... la programación neurolingüística, ¿sí? Es una disciplina que tiene aproximadamente 50, 60 años, donde 3 expertos se juntaron, Virginia Satir, Peirce, y yo soy muy mala de memoria con los nombres, y lo que hicieron fue observar a las personas exitosas, y de esa forma los modelaron, se llama. Ellos lo que hicieron fue observar y copiar qué es lo que hacían para ser exitosos. Y a partir de eso crearon varios modelos que ayudan a desprogramar cosas que no nos funcionan por cosas que sí nos funcionan. Para Fernando te invito a que busques en YouTube, hay varios videos donde explica mucho más claro que yo y con dibujos qué es exactamente la PNL. Perfecto, gracias Silvana. Bueno, entonces vamos a enganchar la pregunta anterior, justamente porque yo les quería preguntar, ¿qué creen que es la pasión por la tarea y el aprendizaje?
¿Qué creen que es la pasión específicamente? A mí me gusta mucho una definición, no sé si ustedes conocen a Mario Alonso Puig, que es un médico que hace muchísimas conferencias y va por todo el mundo, es español. Para mí es una persona de las que más saben y que es más claro para explicar todo lo que tiene que ver con las potencialidades del ser humano. Y él dice que la pasión es eso que nos mueve hacia el objetivo, es eso que hace que nosotros queramos lograr esto que nos estamos proponiendo. Y da una definición que me gusta mucho, yo la voy a leer para no pifiarle en lo que plantea él. Es la inspiración que surge desde nuestro interior, que hace que podamos desplegar todo nuestro potencial, junto con la fe, que es el sentido de certeza que tenemos de algo, a pesar de no tener evidencias, son la palanca emocional que nos ayuda a superar el miedo. Entonces la pasión tiene que ver con eso de que nos lleva. Esto que muchísimas veces yo pregunto y me dicen, es cuando me pongo a hacer algo y me olvido del tiempo. Es cuando las horas se van volando y no me alcanza el día para disfrutar esto que estoy haciendo. La pasión tiene que ver con no darse por vencido. La pasión tiene que ver con esto. Acá les traigo dos imágenes, un ejemplo para que lo podamos observar. El estar apasionado tiene que ver con lograr una y mil veces el querer lograr el objetivo. Steve Jobs es uno de, digamos, de los representantes más actuales de lo que significa ser apasionado por algo, el pasar por todas las peripecias desde su inicio hasta el imperio que logró, tiene que ver con que era una persona apasionada por lo que quería y por lo que quería lograr, básicamente. Entonces, y la otra imagen me gusta mucho porque demuestra esa fuerza interna que nos brinda estar apasionados por algo. Cuando estamos apasionados por algo, no hay nada que se pueda interponer en nuestro camino. Pueden aparecer un montón de obstáculos, pero vamos a poder superarlos, porque cuando estamos apasionados, nos paramos desde otro lado frente a la vida. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque la pasión y la fe son los que nos sacan de nuestra zona de confort y nos envían directo detrás de esas metas, que a veces pensamos que son inalcanzables, pero cuando armamos un buen plan de acción, así dice Mario Alonso Puig en su video, yo los invito a que vean, es una charla TED, lanza tu corazón, que el resto lo seguirá, porque realmente la forma de alcanzar estas metas es poniendo pequeños objetivos. Esos objetivos son los que nos mantienen apasionados por lograr esta meta que queremos alcanzar. Entonces, la fe y la pasión, como dijo Alonso Puig, son la palanca emocional que nos hacen quitarnos del miedo para poder salir de nuestra zona de confort y de esa forma lograr metas que hasta este momento no habíamos logrado. Entonces, a mí me gustaría preguntarles o conocer qué tan apasionados son los que en la tarea en la que se están desempeñando. En este caso estamos hablando de la docencia, pero no solamente esto se restringe a la docencia. ¿Qué tan apasionados son por la tarea que están desarrollando? ¿Qué tan apasionados están por aprender más en el ámbito en el que se están desarrollando? Entonces, es muy importante que podamos observar todo esto. ¿Por qué? Porque la pasión se contagia. La pasión es una emoción y como todas las emociones, se transfieren.
Es lo mismo yo docente que llegue al aula y me siente en el escritorio y diga, bueno, hoy vamos a ver, y abre el libro, y mira, y busca, o saca una carpeta de hace 20 años y trae lo mismo desde hace 20 años, o un docente apasionado que sabe que en cada clase va a dejar todo. ¿Cómo los chicos pueden tomar esta forma de pasión en cada una de las disciplinas o cada una de las materias o cada una de las clases que puedan llegar a tomar en toda su vida? Es muy importante que sepamos que la pasión se transfiere. Cuando yo estoy apasionado, lo transmito de una forma que a mí me gusta a veces mucho traer ejemplos. Yo tengo 3 hijos, 2 de los cuales ya salieron del secundario, y uno en especial era muy observador y me contaba que tenían en ese momento 12 materias, de las cuales en 2 encontraba profesores apasionados. Uno era química, una profesora de química, y el otro era un profesor de física. ¿Qué pasaba? En 5º año estaba pasando esto. Todos los alumnos ese año querían convertirse en químicos o en físicos. ¿Por qué? Porque el docente les transmitía de tal forma, con tal pasión, con tal amor, lo que sabían hacer, y lo hacían de una forma en el aula que todos estaban motivados a seguirlo. Nadie se llevaba la materia, nadie se llevaba la materia. O sea, todos terminaban el año, no solamente que aprobaban, sino que querían estudiar esa materia. Entonces yo creo que esto es lo que tenemos que tratar de lograr en las aulas. Esto es lo que tenemos que tratar de lograr en nuestros equipos de trabajo. Esto es lo que tenemos que tratar de lograr en nosotros mismos primero. Cuando yo encuentro mi pasión, cuando yo descubro qué es lo que quiero hacer, entonces de esa forma ya no hay nada que me frene, no hay nada que pueda decir yo no voy a llegar al otro de alguna manera, porque justamente no hay forma que yo me detenga. Entonces, a mí me pasó, a mí me gusta contarle a mis alumnos siempre historias particulares o mías. Yo cuando estudié comercio internacional porque cuando era más chica quería estudiar arqueología y mi papá no me dejó viajar. Nosotros vivimos en Mendoza y arqueología se estudiaba en Rosario, no me dejó viajar, y previamente quería ser docente. Y en ese momento yo estaba entre los 12 y los 18 años y me gustaba muchísimo la docencia, era algo que yo sabía que llevaba dentro, pero tuve algunas experiencias que me hicieron tomar la decisión de que como que no era lo que tenía que hacer, porque yo mucha paciencia a veces con los niños no tenía. Está bien, era una adolescente. Entonces yo pensé, si yo me dedico a esto, me voy a desfenestrar la vida porque los chicos como vienen hoy están muy bravos y yo no sé si voy a tener paciencia para poder trabajar con ellos. Entonces estudié comercio internacional. Al cabo de los años, estudié, me recibí, trabajé, y la vida, o yo misma, me fui llevando a encontrarme con esta disciplina que es el coaching, en la cual yo disfruto profundamente dictar clases. O sea, yo fluyo de una forma cuando estoy dictando las clases que justamente es la pasión que me lleva a transformarme a veces en alguien que no me reconozco. ¿Por qué? Porque justamente es una cosa que va más allá de mí misma, porque me encanta, es una cosa que estar en contacto con otras personas y poder transmitirles, poder hacer que experimenten, poder hacer que tomen conciencia, que aprendan, me apasiona. Entonces eso se transfiere.
se transfiere siempre. Entonces, yo los invito a que de alguna forma encuentren esa conexión con la pasión, que vean a ver cómo pueden hacer para poder transferir eso que sienten con todos sus alumnos. Y yo traje algunas imágenes que tienen que ver con cómo impacta esta pasión cuando la transfiero. Y justamente, no solamente me impacta a mí, sino que impacta en los demás. A los demás los libera, les hace romper cadenas, los llena de creatividad, les da ganas de estudiar. Es importante el feedback, todo el tiempo estar atrás del feedback, a ver cómo está funcionando, qué me sale bien y qué puedo mejorar. Porque el poder gestionar y el poder saber qué es lo que puedo mejorar en lo que estoy haciendo es muy importante también. Tener la humildad de decir, siempre se puede mejorar, siempre puedo hacer algo mejor. Cuando yo me paro desde ese lado, es que las cosas van a empezar a cambiar y a fluir de alguna forma. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto. Entonces yo los invito a la reflexión y los invito a que se pregunten, ¿qué tipo de docente son? ¿Qué tipo de docente soy? ¿Qué docente recuerdo de mi experiencia como estudiante? ¿Y qué hacía para que yo lo recuerde? Algo tiene que haber pasado para que yo hoy en día diga, yo me acuerdo del profesor de tal cosa. ¿Qué hacía esa persona que yo años después puedo recordar qué es lo que hacía? ¿Qué hace que yo lo pueda recordar? ¿Me conecto con mi pasión? Con una mano en el corazón, ¿me conecto con la pasión de ser docente? O si no sos docente, en la disciplina en la que te desempeñes, ¿te conectás con tu pasión? Para los docentes, ¿tu pasión es la docencia? ¿Estás motivado a dar tu clase? ¿Cómo te gustaría que te recuerden tus alumnos? ¿Qué meta te podés poner como docente a partir de esto que hemos charlado? ¿Qué acción podés elegir hoy para empezar a transitar ese camino? O sea, cuando hagas esta reflexión y digas, me gustaría lograr tal cosa, una acción chiquita aunque sea, no la meta, sino una acción que te acerque a esa meta. ¿Qué cosa podés hacer a partir de hoy o mañana que te acerque a esa meta? ¿Y cómo vas a lograr ponerlo en práctica? Porque siempre tenemos que pensar qué metodología voy a usar, porque todo lo que queda en la cabeza a veces. No lo podemos bajar a la práctica. Entonces es importante saber con qué recursos contamos para poder llevar a la práctica esta meta o esta acción que nos estamos planteando. Silvana, Sí. antes de continuar, porque hay algunas preguntas que están relacionadas con lo que venís hablando de la pasión y demás. Sí. Por ejemplo, Mauro hoy preguntaba qué se puede hacer cuando hay docentes que no están muy comprometidos y no quieren colaborar o adaptarse al nuevo paradigma. De la misma manera, cuando el directivo no quiere acompañar en el proceso de incluir el coaching deportivo. Es deportivo, justo se me corrió acá. Educativo será. El coaching educativo, perdón. Bien. Justo entró otra pregunta y se me mezcló con otra. Bien. Mauro, esto es algo bastante personal. No hay forma de obligar a otras personas a que hagan o entiendan lo que a veces no es que no quieran, sino que no están en el momento de poder entenderlo o captarlo. Lo único que podemos hacer es trabajar en nosotros mismos. Si vos trabajás en vos mismo, no sé si vos serás docente o a lo mejor tenés hijos en la escuela, uno puede trabajar desde uno mismo y desde ahí, en este caso si sos docente, a trabajar con lo que se pueda desde el empoderamiento de la gente. Por suerte, por desgracia, hay mucha gente con la mente abierta y hay mucha gente que se resiste. Esto yo lo vengo viendo a lo largo de los años.
Nosotros tenemos una formación justamente de coaching educativo y muy pocas personas vienen a formarse, muy pocos docentes, pero la bendición es que los que vienen con la cabeza tan grande que después lo expanden de una forma exponencial. Entonces, la única forma que hay es a lo mejor llevando la información, acercando un poquito de qué se trata a los docentes para que empiecen a interesarse, especialmente a los directivos, porque muchas veces depende de poder como motivar al directivo para que después pueda, digamos, aceptar alguna metodología de coaching, pero básicamente tiene que ver con uno mismo, cómo lo transmito o cómo lo hago. Muchos docentes de los que han participado en la formación comentaban, algunos directivos y otros docentes de secundario, primario o de sala de jardín, muchas cosas de las que hacían o muchas cosas de las que empezábamos a hablar en la formación, ellos las hacían, lo que pasa que no sabían que estaban haciendo algo que tenía que ver con esto. Entonces, cuando le encuentran el nombre y pueden ubicar que esto es una metodología y encuentran un inicio y un final, de repente es como que lo hacen con más confianza y lo pueden implementar desde otro lado. Pero, ya te digo, por desgracia no se puede obligar a nadie a hacer lo que no quiera o no sienta, por eso es tan importante que descubramos la pasión personal y a partir de eso apasionamos a otros. Pero el que no está apasionado, por eso es tan importante la pregunta esta, si vos o si el docente que está a cargo del aula está apasionado con lo que hace. Esto marca una gran diferencia en las clases, una gran diferencia. Está bien. Paul quiere saber por un ejemplo concreto que puede brindar de la aplicación del coaching en el aula, porque hoy hay muchos docentes con pasión, con vocación, y no hacen coaching. Bueno, justamente esto que te estaba diciendo. El coaching a lo que nos lleva a la toma de conciencia de cómo nos paramos frente al aula. Tenés herramientas que podés utilizar, ¿sí? Hoy, yo ahora dentro de un rato les voy a presentar una opción que algunos docentes las están implementando, pero no es algo masivo, no es algo que se conoce masivamente. En Buenos Aires hay una gran coach que se llama Esther Pelufo y que tiene una escuela, la Escuela Rocha, y tiene una metodología de coaching desde jardín hasta quinto año. A mí me parece una cosa espectacular que esta señora haya puesto su vida al servicio de la educación y del coaching. Y me parece una cosa muy extraña que no se conozca tanto. Pero bueno, es la realidad en la que vivimos, en la situación en la que nos desempeñamos, y si vos podés ver, Paul, hay mucha gente bregando por este cambio de paradigma educativo y por acercar no solamente el coaching, sino otras disciplinas como la mediación, como la educación de inteligencia emocional, o sea, muchas disciplinas que ayudan al desarrollo de los potenciales o desarrollo humano, y cuesta entrar, cuesta convencer, hasta que a lo mejor no lo prueban, no saben de qué se trata. Esta es la lucha y no quisiera decir la lucha, este es el granito de arena que vamos aportando los que sí creemos en esto, de alguna forma. Entonces cualquier persona que se pueda acercar o cualquier persona a la que pueda acercar yo este mensaje, para mí suma. Entonces, desde ese lado, hay muchas personas que ya están utilizando estas metodologías, pero tienen que formarse también. Entonces, falta que la gente pueda acceder a estas formaciones. Entonces, hay oportunidad. Yo ahora, por ejemplo, acabo de terminar la formación el sábado pasado con el cierre de un taller que hacemos. Tengo los testimonios, ya los tengo grabados, los voy a editar y los voy a subir al Facebook para el que quiera, en la página de Coaching Educativo Integral, que conozcan cómo es el impacto del docente que se forma en coaching, qué es lo que piensa una vez que se formó y cómo lo pueden emplear y lo emplean desde el primer momento en el aula y en los equipos de trabajo.
Así que más muestra que contarte, de que veas los testimonios de los propios docentes y la experiencia que tengo yo de coaching en el aula con nuestros alumnos, no sabría cómo mostrártela, porque a lo mejor si te lo digo yo no tiene tanta trascendencia como que escuches un docente que se formó y lo utiliza. Entonces te invito a que veas a lo mejor algunos testimonios, a lo mejor en YouTube también, en Coaching Educativo Integral. Perfecto, Silvana. Bueno, esto también responde a una consulta de Fernando, donde consultaba qué experiencia existe hoy en coaching educacional de trabajar en los ámbitos de formación docente. Exactamente. Así que bueno, gracias. Bueno, entonces te voy a pedir la segunda encuesta, Hernán, que tenía que ver con, no importa si sos docente o no sos docente, pero la pregunta es, ¿te conectás con tu pasión cuando das clases? O en este caso, ¿te conectás con tu pasión cuando haces o cumplís tu rol, sea cual fuere? Ahí ya se está votando. Bien. Aprovecho mientras tanto, porque hay gente que veo que levanta la mano, y los invito a hacer las consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, directamente. Natalia, ahí que veo que está levantando la mano, por ejemplo. ¿Cómo vamos con la votación? Bueno, llevamos un minuto, 56 personas votaron. Bueno, la cerramos acá. Dale. Bien. Qué buena respuesta. Sí. ¿Sí? Mucha gente que se conecta con su pasión. Eso es tan importante que realmente me deja muy feliz que la respuesta haya sido un 93% de personas que se conectan con su pasión. Muchísimas gracias por compartir y esto me deja realmente muy contenta. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que proponemos nosotros desde el coaching educativo integral? Justamente aprender desde la experiencia. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es aprender desde la experiencia? ¿Qué es lo que se puede hacer con esta metodología? ¿Qué es lo que se puede, qué es lo que puede hacerse en la escuela con la experiencia? Y un poquito tiene que ver con aprender, esto que veníamos diciendo, a utilizar nuestra pasión para encontrar la vuelta de cómo llevar a la experiencia el aprendizaje. Este señor, Edgar Dale, en 1933, presentó, estas son gráficas que no hizo él, pero presentó esta gráfica al cono de la experiencia o del aprendizaje, donde él clasificó en el tiempo cómo la gente aprendía mejor, qué era lo que le quedaba más a la gente, cómo era que la gente le quedaba más en el tiempo lo que se le estaba enseñando de alguna forma. Y justamente lo que pudo observar en todos sus experimentos, en el tiempo que los hizo, es que todo lo que tenía que ver con la experiencia directa era lo que marcaba o lo que quedaba marcado a fuego. Era lo que quedaba como aprendizaje de vida. Todo lo demás se aprende. Todo lo demás no significa que no vale la forma de enseñarlo o el aprendizaje, pero lo que más queda marcado en nuestra memoria a largo plazo tiene que ver con todo lo que experimentamos. ¿Por qué? Porque lo que experimentamos se conecta con nuestras emociones,
Y al conectarse con nuestras emociones, eso sella el aprendizaje. Entonces podemos observar acá, en este otro cuadro, en la pirámide, donde dice, una parte es el aprendizaje pasivo y otra parte es el aprendizaje activo, ¿sí? Entonces, después de 2 semanas, tendemos a recordar el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que oímos y vemos. O sea, mirar una película, ir a una exhibición, ver una demostración, ver algo hecho en la realidad, después de 2 semanas lo recordamos a un 50%. Y después, hasta ahí es el aprendizaje pasivo, digamos. Después viene el aprendizaje activo y tiene que ver con la participación. Entonces, después de 2 semanas tendemos a recordar un 70% lo que decimos. Por ejemplo, cuando participamos en un debate. Cuando yo soy partícipe ya de la situación, después de 2 semanas recuerdo mucho más lo que pasó que si hubiera sido un espectador. Y por supuesto, después de 2 semanas, el 90% de lo que decimos y hacemos es lo que recordamos. O sea, realizar una representación teatral, simular una experiencia real, hacer las cosas que se intenta aprender. Todo lo que tiene que ver con la experiencia directa es lo que más se recuerda después de 2 semanas de haberlo vivido. Hay un experimento que se hizo en la oficina de correos del Reino Unido, donde separaron un grupo en 3 subgrupos. Y a cada uno, a todos les enseñaron lo mismo, pero de una forma diferente. Al primer grupo se lo dijeron nada más. Al segundo grupo se lo dijeron y se lo mostraron. Y al tercer grupo se lo dijeron, se lo mostraron y se lo hicieron experimentar. El resultado tuvo que ver con que después de 3 semanas, lo dicho se recuerda un 70%, lo dicho mostrado un 72% y lo dicho mostrado y experimentado un 85%. Y acá la brecha no es tan alta, ¿no es cierto? No hay tanta diferencia. Pero vayamos a lo que se ve después o lo que se recuerda después de 3 meses. Lo dicho se recuerda un 10%. Lo dicho y mostrado un 32%. Y lo dicho, mostrado y experimentado un 65%. Entonces es muy importante tener esto en cuenta y utilizarlo como un trampolín para poder entender que las clases tienen que ser lo más experimentales posibles. O sea que los alumnos tenemos que poder vivenciar el aprendizaje. Y yo me incluyo, porque cuando yo aprendo a través de la experiencia, me llevo el aprendizaje puesto. Es muy importante que podamos practicar lo que estamos aprendiendo. Entonces, desde esa perspectiva, justamente, es que existen las metodologías activas de aprendizaje. Yo acá traje o rescaté 2 de ellas como para ponerlas de ejemplo, que tienen que ver con el aprendizaje significativo y el trabajo por proyectos, ¿sí? Son metodologías que yo no digo que no se implementen en las aulas, se están implementando, porque yo he hecho conferencias cuando iba a la escuela, yo me juntaba con mis compañeros y armaba un afiche y pegaba cosas, imágenes y armaba un tema, pero el tema tiene que ver cómo se arma y desde dónde se arma y qué conciencia le llevo yo a ese armado también. No es solamente, por eso yo cuando les hablaba del cambio de paradigma educativo les decía, no hay que dejar la teoría anterior o el paradigma clásico. Hay que tomar el paradigma clásico y hay que llevarlo a el nuevo paradigma a través de la experiencia, a través de la toma de conciencia. Por eso es tan importante el coaching. A través de la toma de conciencia, a través de la asunción de responsabilidad. Y responsabilidad de las 2 formas, como les dije. Darme cuenta de qué estoy haciendo y tener la habilidad de responder de una forma diferente.
y llevarlo a la acción, pero desde un lado consciente, no desde un lado mecánico. Entonces no sirve que yo plantee una clase donde los chicos hacen las cosas por cumplir nada más. Cuando yo soy un docente apasionado y planeo la clase de la forma en que yo sé que los alumnos van a poder experienciar, van a poder experimentar el aprendizaje por ellos mismos. Y el aprendizaje no tiene un 10 o un 1, sino que cada uno tiene su nivel de aprendizaje sobre la experiencia. Ustedes van a ver cómo empiezan a cambiar las relaciones, cómo empieza a cambiar el impacto que tienen ustedes hacia el aprendizaje de sus alumnos. Yo realmente se los propongo como algo a probar. Fíjense de qué forma pueden poner en funcionamiento la creatividad para planificar clases desde otro lado, para planificar una clase desde un aprendizaje significativo que tiene que ver con cómo uno, algo que ya conozco, con algo nuevo, por ejemplo. Y el trabajo por proyectos, que tiene que ver con los proyectos de aula, cómo voy a planificar en tiempo el cumplir con una meta de algo que quiero que aprendan los alumnos. Todo tiene, por supuesto, un proceso que hay que aprender, o el trabajo cooperativo colaborativo, pero desde la conciencia y la responsabilidad del aprendizaje. No desde, chicos, traigan para mañana tal cosa y vamos a hacer una ficha. No, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con conciencia, con responsabilidad, viendo cuál es el alcance del aprendizaje de cada uno. Esta es la propuesta que traemos desde el coaching educativo integral. Realmente las metodologías activas del aprendizaje, junto con la creatividad del docente, pueden traer resultados impresionantes. A veces uno no toma conciencia cómo puede utilizar los recursos, esto que estamos peleando tanto con los celulares, con la tablet, con la computadora, que los chicos están todo el día con eso, es cómo podemos utilizarlo como recurso didáctico para que los chicos puedan utilizarlo y sentirse en su mundo y disfrutar lo que están haciendo y aprender a la vez. Pero eso tiene que ver no con lo que yo te pueda decir cómo, sino cómo lo vas a plantear vos para poder hacerlo e implementarlo. Porque no sirve que yo te dé una teoría o te diga exactamente hace esto, esto y esto, sino cómo lo sentís vos, desde tu pasión y desde tu certeza, desde tu intuición, cómo te parece que puede ser mejor el aprendizaje. Y si la primera vez no resulta, ¿cómo lo puedo hacer para mejorar? Y si la segunda vez no resulta, ¿cómo lo puedo hacer para mejorar? Y seguramente cuando te salga bien, el próximo grupo no va a funcionar porque son personas diferentes, con necesidades diferentes y visiones diferentes. Entonces, a no darse por vencido, ver de qué forma puedo llegar a este nuevo grupo. Y de esta forma ir convirtiendo las clases en una forma de vida donde los chicos no se llevan solo la teoría, sino que se llevan un aprendizaje de vida. Entonces, todo esto es el planteo que traemos desde el coaching educativo para acercarte a vivir una vida de docencia más plena, más feliz, desde donde puedas disfrutar desde que llegas hasta que te vas o mientras planificas las clases. Para mí planificar una clase, una webinar, es una experiencia, es una felicidad. Le pongo todo de mí para tratar de llegar lo mejor al otro. Y te invito a que lo pruebes y trates de hacerlo de esta forma, porque vas a sentir la satisfacción que te trae el vivir desde este lado, el llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje hacia los demás. Entonces, ahora, Hernán, tenemos 2 pequeñas encuestas también, como para conocer y testear, a ver cómo estamos respecto de esto. Entonces, una de las encuestas tiene que ver con si han probado la metodología experiencial para las clases, si sí o no. Y la segunda, si estarías dispuesto a probarla, si te animás a probar esta experiencia en tus clases.
Así que los invito a que pongan sí o no en cada una de las preguntas, como para que tenga yo un feedback, a ver cómo, para qué lado podemos ir. La verdad que qué interesante, Silvana, porque una de las cuestiones que yo también veía es cómo hacer para entretener, o sea, o captar la atención de los chicos en el aula, porque acostumbrados de ellos que tienen multifoco, y cómo hacer para que escuchen a una persona 45 minutos o 80 minutos parada en el frente como hacíamos nosotros cuando éramos chicos. Exacto. Eso es imposible. Es el gran desafío de esta era. Y realmente tenemos que aprender a que no tenemos que convertirnos en payasos delante del aula para que los chicos nos vean y digan, ¡ah, mirá, qué divertido, me está trayendo algo divertido! Sino que cuando ellos se sienten parte y protagonistas, solo se motivan a la participación. Entonces, pero eso depende de cómo llevemos nosotros la clase, cómo lo planteamos, cómo lo queremos hacer. Y es tan individual como cada uno de los que somos. Entonces, hay herramientas, pero realmente hay que ponerse a pensar y ver de qué forma lo puedo llevar yo a la práctica. Qué interesante. Mirá, tenemos un 48% que lo prueban y que está buenísimo, y un 52% que no. Pero un 100% están dispuestos a probarlo. Bueno, realmente me pone re feliz, muy feliz, y seguramente después de esta webinar van a empezar a pensar a ver cómo pueden llevar a sus alumnos a poder experimentar el aprendizaje desde otro lado, no solamente desde una teoría o desde una memorización, porque es importante que sepan que después del aprendizaje a través de la experiencia no se necesita memorizar tanto, no se necesita tanto esfuerzo de la mente, sino que ya queda marcado, ya queda sellado en la memoria a largo plazo, entonces es mucho más fácil después continuar la clase. Entonces, tal cual. Es importante esto. No sé si hay alguna pregunta, Hernán, o puedo continuar. Ahora no hay preguntas, sé que estaban todos muy atentos ahí lo que estabas explicando. Bien, entonces, muchas gracias por las respuestas. Y ahora yo les hablo de esto de experimentar, pero estoy hablando como un loro. Entonces, vamos a entrar a esta parte en cómo establecer el estado actual del aula, y les traigo una herramienta que a mí me gusta, me sirve, y tiene que ver también con la creatividad. Esta la pongo en práctica yo. Los invito a ustedes que creen su propia herramienta. Entonces, desde lo que yo les traigo es esto, una rueda, ¿sí? Una rueda donde vamos a medir diferentes niveles de satisfacción en diferentes áreas. Del 1 al 10, ¿qué nivel de satisfacción tenés, por ejemplo, con tu conciencia? Conciencia, lo que es importante es definir cada una de las áreas para que las personas que son medidas sepan qué es lo que están midiendo, para que tengan, digamos, certeza qué es lo que están midiendo. Entonces, cuando hablamos de conciencia, en este caso hablamos de la habilidad para darse cuenta de mi actitud frente a una situación, ¿sí? La segunda área que vamos a medir tiene que ver con la autocreencia. La autocreencia es la confianza en mí mismo y mi autoestima. ¿Cómo es mi autoestima? La tercera tiene que ver con la responsabilidad, el compromiso con la acción y los resultados. A ver qué tan responsable soy yo a la hora de comprometerme con algo. La cuarta va a ser el respeto, reconociendo la equidad con los otros. Es el reconocimiento de la equidad con los otros. La cuarta es la actitud positiva. Esta es una bastante importante a la hora de, por ejemplo, lo que preguntó Mauro con respecto a los docentes que no se suman, o los alumnos, o el que fuera. Es muy importante conocer
la actitud positiva que tiene el grupo con el que estamos trabajando. Y tiene que ver justamente con la conexión con el protagonismo. O sea, ¿qué tan protagonista me puedo sentir yo en lo que estoy haciendo? Después vamos a medir la motivación, que justamente tiene que ver con encontrar el valor detrás de la meta o de lo que estoy queriendo lograr. ¿Para qué? Esto se relaciona mucho con la pasión, ¿sí? Encontrar el valor que yo tengo frente a lograr algo es igual a motivación. Cuando yo le doy valor a algo, lo quiero lograr. Entonces, es muy importante que conozcamos cómo están midiendo el valor detrás de lo que estamos queriendo hacer. Después, la creatividad. Obviamente, si queremos trabajar con una metodología experiencial, es importante que tratemos de acompañar a la gente y de incentivar a la creatividad, porque eso es lo que les va a ayudar cuando sean grandes a resolver, a poder resolver diferentes situaciones y que no haya alguien que les esté diciendo cómo lo tienen que hacer, cuándo y dónde. Entonces la creatividad es muy importante. La creatividad tiene que ver con dar rienda suelta a la propia potencialidad para satisfacer una necesidad adecuadamente. Y la última que vamos a medir en este caso es la cooperación, que tiene que ver con la colaboración, mancomunar acciones. Entonces, vamos a armar, les invito a que agarren un papelito, una lapicera, hagan un círculo y lo dividan en 8 partes, ¿sí? En cada una de las partes le van a poner una de estas áreas. A una le van a poner conciencia, a otra le van a poner autocreencia, a otra le van a poner responsabilidad, a otra le van a poner respeto, a otra le van a poner actitud positiva, a otra le van a poner motivación, a otra creatividad y a la otra cooperación. Entonces, yo les voy a poner un relojito, que espero que se vea, con 2 minutos. Vamos a ver si alcanzamos a que la midan en 2 minutos, para conocer la experiencia de lo que se siente hacer una rueda. Acuérdense, tienen que poner el nivel de satisfacción que tienen del 1 al 10 en cada una de esas áreas. Entonces, los invito a que comiencen. Ahí se ve el reloj. Ahí está. Bueno,
Estamos llegando a los últimos segundos. Espero que hayan alcanzado. Sí. Natalia, veo que levantaste la mano, te invito a que hagas tu consulta en el cuadro de preguntas. Ahí vamos a poder responderlas. Ahora vamos otra vez. Ahí está. Bueno, me gustaría saber, aunque sea por el chat, que le pasen a Hernán, a ver cómo fue saliendo esa rueda. A lo mejor algunos, después de haber salido algo parecido a esto, o algo más amplio, en este caso, esta es la que yo traje de ejemplo, ¿sí? Entonces podemos analizar, en este caso, vamos a preguntarle a la persona a la cual se midió, cómo la ve la rueda, si la ve en equilibrio o cómo la ve, cuáles piensan que son las áreas de mejora, cuáles serían las áreas en donde puede llegar a mejorar, y cuál sería la que, si se trabaja primero, ayuda a que las demás empiecen a subir como si fuera un efecto dominó, o sea, que se van empujando para poder subir. O sea, vamos a hacer 3 preguntas. ¿Cómo la ve? Si la ve en equilibrio. ¿Cuáles serían las áreas que cree que tiene que trabajar? Y cuál sería el área palanca que le decimos nosotros, con la cual, empezando a trabajar por ese área, va a ayudar que las demás se eleven también, ¿sí? Entonces, los invito, a mí me gusta mucho cuando hago este ejercicio, que pinten, yo les digo con un color flúor por lo general, el área de adentro, porque el impacto es como mucho más importante a la hora de visualizar el resultado de la rueda. Entonces es importante que lo podamos ver y que realmente podamos llevarnos el impacto de cuál es el resultado de esta rueda que hicimos. Pero bueno, este es el inicio de lo que podemos hacer para establecer un estado actual. ¿Cómo lo vamos a hacer? En un salón de clases, con un grupo. Y acuérdense que yo les hablé de la creatividad. Estas son las áreas que yo quise medir. Ustedes a lo mejor tienen una necesidad diferente, entonces pueden poner áreas que les interese medir a ustedes. No es que sí o sí tienen que medir estas áreas. Entonces a lo mejor al inicio de año ustedes quieren medir cosas específicas que tienen que ver con el grupo en la escuela o un grupo de trabajo. Entonces ustedes pueden poner el área que les interese trabajar y medir y llevar conciencia, porque esta herramienta lo que hace es llevar conciencia a la persona dónde está parada en este momento, porque esta es una herramienta para estado actual, ¿sí? Para este aquí y para este ahora. Todo lo que vinimos hablando anteriormente, esto se reduce en esta herramienta en cierta forma. Pero bueno, si nos quedamos con la individual, no vamos a tener un estado actual del aula o del grupo con el que estamos trabajando. Entonces lo que vamos a hacer es pedirle a cada uno de los integrantes del grupo que haga su rueda. Y una vez que tenemos los datos de todas las ruedas, hacemos un promedio por área, ¿sí? Sumamos todas las ruedas, supónganse que tenemos 10 participantes, lo dividimos por 10 y volvemos a hacer un dibujo que represente a todos los participantes del grupo. Y esa va a ser, digamos, la herramienta, el estado actual que vamos a utilizar para comenzar a trabajar con ese equipo o ese grupo con el que estamos iniciando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Justamente vamos a establecer ese estado actual y en conjunto vamos a establecer un estado deseado. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Respecto de esto, ¿a dónde queremos llegar como grupo? Y para eso vamos a armar un pequeño plan de acción, ¿sí?
Entonces vamos a marcar 3, 4 acciones en las cuales vamos a poner fecha de cumplimiento. ¿Y cómo vamos a ver, cómo vamos a medir que cumplimos con esa acción? Entonces vamos a ponerle 2 cosas importantes. La fecha, cómo vamos a medir que cumplimos esa acción, y por lo general nosotros invitamos a festejar, hacer un pequeño festejo con el logro del cumplimiento de esa acción. Entonces, de esta forma, vamos a trabajar un estado actual del aula, pero proyectado a un estado deseado. ¿A dónde quiero llegar yo con este grupo o con este equipo? Entonces, esta, digamos, es una de las formas con las cuales se puede trabajar para poder establecer un estado inicial con el aula, con un grupo de trabajo o con quien a ustedes les interese trabajar. Como para ir cerrando, lo importante es el protagonismo. Lo importante es que no me sienta víctima de las situaciones, sino que me sienta protagonista. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer yo para poder cambiar mi situación? Yo no sé todo lo demás, no se puede cambiar al otro. Al único que se puede cambiar es a mí mismo. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Cuanto más tiempo nos sintamos víctimas de las situaciones, menos transformaciones vamos a poder lograr. Entonces lo importante es ser un docente líder coach, pero protagonista. ¿Eso a qué nos va a llevar? A que los alumnos también sean protagonistas. Y esto va a llevar a la conciencia y a la responsabilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Me gustaría como conclusión traerles esta frase, en la que muchos han estado investigando quién la dijo, pero no hay certezas todavía, pero que a mí me encanta porque creo que resume todo esto que estuvimos hablando y todo esto que estuvimos viendo respecto de el nuevo paradigma educativo y desde dónde pararnos a enseñar. Dale un pez a un hambriento y se alimentará un día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida. Me parece que es una frase que engloba el objetivo de lo que queremos acercar en la educación a través del coaching. O sea, son herramientas para la vida, no solamente para este momento o para un aprendizaje mínimo, sino que realmente queremos que el aprendizaje sirva para toda la vida. Así que, nada, hasta acá mi aporte. No sé si hay consultas, algo que quieran preguntar, y si no, sí, por ahí me gustaría que pongan en el chat qué se llevan o qué aprendieron de toda esta charla que tengo el placer de compartir con ustedes. Bueno, Silvana, la verdad que impecable, muy, muy bueno todo, clarísimo. Leo dice muchas gracias por todo, me gustaría que nos recomendara bibliografía. De coaching educativo no hay mucha bibliografía. Hay un coach educativo español que se llama Fernando Bou, del cual se puede comprar su bibliografía. Hay otras, pero por ahí no son tan específicas, sobre las metodologías. Próximamente nosotros vamos a estar editando un libro que tiene que ver con toda esta metodología y nuestra forma de presentarlo. Y después la bibliografía es la de coaching en general. Coaching de John Whitmore, a lo mejor Coaching y PNL de Joseph O'Connor y Andrea Lajes. Esos son libros que realmente son muy valiosos para tener. Ontología del lenguaje de Rafael Echeverría, que habla de toda la parte comunicacional y va más con el coaching ontológico. Esas son bibliografías muy importantes para tener. Nosotros tenemos una filosofía
especial, que hoy no se las comenté, no se las traje, pero que se llama La Alegoría de la Verdad, y en la página que tenemos en Fundación Empowerment, que es coachingpsicológicointegral.com, pueden descargar el libro de La Alegoría de la Verdad, que van a encontrar una nueva forma de pararse frente a la vida. Esa está buena también. Bueno, muchas palabras de agradecimiento, halagos, tu pasión contagia, comenta Nicolás. Bueno, muchas gracias. Sonia, muy agradecida, aprendí muchísimo. Esto, si ustedes quieren, para aquellos que son docentes o tienen otra actividad y no son coach, los invitamos a que se metan en el mundo del coaching, porque realmente es otra manera de ver las cosas, desde el Instituto IESER, Movere y la Fundación Empowerment. Podemos tener un montón de herramientas para ofrecerles. Yo ahí les dejo los links para que puedan ingresar y averiguar cuáles son los productos, los cursos, y aquellos que ya son coach y quieran también seguir practicando, porque muchas veces necesitan mejorar, ahí está el Big Performance, y después ahí preguntan Silvana en Mendoza, qué hay para... porque estaban interesados en los cursos. Uh-huh. Ahí Fer quiere aprender. Uh-huh. Bueno, para todos los que estén en Mendoza, dictamos la diplomatura en Coaching Educativo Integral en Fundación Universitas. Acaba en este momento el sábado pasado de terminar, pero el año que viene, abril-mayo, va a estar lanzándose la nueva corte. Así que los que estén interesados pueden acercarse y preguntar, o si no, directamente a mi mail, que es silvanasoncini@hotmail.com, y ahí yo les mando toda la información que necesiten. Bueno, esto va a estar igualmente, si que quiera rever, va a estar en Facebook. Así que pueden tomar, por ahí si le quedó alguna cosa por anotar o quieren refrescar conocimientos. Acá preguntan sobre el coaching ontológico, que sería. Uh-huh. Coaching Sí, ontológico. brevemente. ¿Cómo? Sí, brevemente podés explicar a qué hace referencia el coaching ontológico. Bien, hay diferentes corrientes de coaching, una de ellas es el coaching ontológico. Nosotros estamos, nuestra escuela o nuestra corriente, que se llama Coaching Psicológico Integral, es una integración de varias corrientes de coaching, incluyendo el coaching ontológico. El coaching ontológico es una disciplina que se basa en la conversación, justamente para todo lo que acabo de decir, para la toma de conciencia, para la asunción de responsabilidad, para llevarte a las acciones, para el desarrollo del potencial humano. Utiliza una metodología diferente a la que nosotros enseñamos y practicamos, pero es coaching. Todo lo que sea coaching suma, todo lo que sea coaching lleva al desarrollo del potencial. Solamente que es una corriente diferente a, por ejemplo, el coaching integral o al coaching europeo. Y eso significa que tienen diferentes metodologías de trabajo, pero todas se basan en lo mismo, el desarrollo del potencial de cada una de las personas que hacen o están dentro de un proceso de coaching. Fantástico. Bueno, más palabras de agradecimiento. Dai, muchas gracias por transmitirnos tus conocimientos. Rubén, muy linda la clase, es la primera vez que participo y la verdad espectacular. Muchas gracias por todo. Uh-huh. Pato, en tu experiencia, ¿hasta qué punto los factores políticos y materiales, y ahí se cortó, deben influir, supongo? Yo creo que... Acá continuó con la pregunta. Los factores políticos y materiales pueden llegar a limitar la aplicación de esta metodología y qué se puede hacer al respecto. Mira, yo creo que no lo puedes limitar de ninguna forma, porque eso tiene que ver con cómo lo haces vos. En algún momento yo tenía que salir a dar una clase
y no podía llevar mi computadora porque en ese momento no había dónde enchufarla, y bueno, la creatividad, una vez más, me imprimí a lo mejor los slides y los llevé armados en una carpeta improvisada con folios plásticos, y sirvió exactamente igual que como hubiera sido a lo mejor una presentación. Obviamente el impacto no es totalmente el mismo, pero tiene que ver con cómo te las arreglás vos para poder implementar las metodologías. O sea, todo lo que sea implementar el coaching nunca va a ir en contra de lo que dicen las políticas, por decirlo de alguna forma. Esto siempre incluye, no excluye. Entonces lo tenemos que ver desde esa perspectiva. Fantástico. Sí, incluso, bueno, hoy habían mencionado también el tema de lo ontológico. Hay muchas ramas y cada uno después, en la medida que va adquiriendo conocimiento, puede ir aplicando distintas corrientes y armando su propio producto. Exactamente. Cada Eh, uno después se va moldando. Nosotros en nuestra escuela tenemos coach de todas las corrientes, entonces por eso es tan rico, por eso lo que podemos brindar es desde tantos lados. Tenemos coach ontológicos, coach europeos, coach integrales, entonces desde todas estas corrientes se armó una integración. Y esa integración es el resultado de las formaciones que dictamos nosotros. Pero bueno, eso es para otra charla de otro momento. bueno, más agradecimiento, un lujo. Creo precisamente los nuevos paradigmas de educación pueden cambiar el mundo. Saludos. La verdad que, bueno, mucha gente más palabras de agradecimiento. La verdad que estuvo muy interesante. Y ojalá podamos generar un cambio de paradigma en la educación porque lo necesitamos tanto y es el futuro de cada país, es el valor humano que tenemos adentro, digamos, ¿no? De cada estado. Es así, realmente. Más preguntas. Bueno, Pato dice, me refiero más que nada en caso de alumnos que tienen que trabajar o chicas embarazadas que no pueden acudir constantemente a la escuela. Uh-huh. Es hoy cuando planteaba un poco de las limitantes. Ah, bien. Y bueno, esos alumnos, justamente, son alumnos por lo general que el docente va a su domicilio muchas veces, y bueno, tiene que ver justamente con la pasión del docente, cómo le transfiere lo que le quiere llevar, lo que le quiere alcanzar. A veces hay docentes demasiado apasionados por lo que hacen y pasan la barrera a lo mejor de la forma como alcanzan a las personas, que también es aprender a respetar que no todos están en el momento para recibir nuestra pasión. Y también es aceptar un poquito eso, o sea, tener a veces la sabiduría para entender que hay gente que le puede gustar, hay gente que no le puede gustar. El tema es que cómo lo llevamos nosotros. Si lo llevamos a través del amor, cada uno lo va a tomar y lo va a recepcionar en el momento que lo necesite. Entonces, y es un poco como les dije yo, el decir el coaching educativo no es decir una solución mágica o una varita mágica que va a resolver todos los problemas que se puedan plantear. Tiene que ver con el docente, cómo va a resolver la situación. Estas son herramientas que pueden ayudar, pero tiene que ver con la creatividad y tiene que ver con desde dónde cada uno hace lo que hace y cómo lo lleva y cómo lo acerca hacia los demás. No hay una fórmula que diga si le pones un poquito de esto y un poquito de esto, el resultado seguro que es fantástico. No, todo el tiempo hay que estar aprendiendo y todo el tiempo hay que ser como un camaleón, hay que adaptarse, hay que planificar, hay que cambiar, hay que volver a hacer y es la forma. O sea, es la única forma de llegar a todos los que queramos llegar. Tal cual, no es solamente pararse desde el saber, sino tratar de buscar resultados, porque el docente se supone que sabe, pero tiene que abrir conversaciones posibilitantes para llegar a los alumnos y que
y que tengan esos resultados, que es incorporar el conocimiento que ellos tienen, ¿no? Exactamente. A veces Y eso, encontrarle la vuelta, cómo se llega a esa persona. tal cual, y esas son herramientas del coaching que realmente las estuvimos viendo a lo largo de esta charla. Ujú. Así que, bueno, no sé si hay más preguntas. Eh, Mm, Dice, María Alejandra, dice, en mi escuela hace 2 años estamos trabajando en educación emocional. ajá. ¿Pueden ir de la mano? Dice, ¿cuáles serían los puntos de encuentro, si los hay? O sea, entre la educación emocional y el coaching. El punto de encuentro es todo, total. O sea, cuando podamos ser instruidos correctamente o tengamos la capacidad de ir hacia el aprendizaje y poder entender que las emociones son parte de nuestra vida cotidiana, todo el tiempo, en todo momento y en cada situación que vivimos, las emociones están presentes. El tema es cómo fluyen esas emociones dentro nuestro. Entonces, por eso es tan importante la educación emocional, no solamente como inteligencia emocional, sino la educación emocional. Esto que por ahí yo he dado unos talleres en unos colegios que tenía que ver con las emociones y el aprendizaje. Muchas veces lo vemos como algo dividido, algo separado, y cuando la emocionalidad no está al servicio de la educación, el aprendizaje no se produce. Porque cuando un alumno tiene miedo, biológicamente el cerebro crea una barrera, porque entra en modo supervivencia, entonces no hay forma de que el aprendizaje llegue a la persona. Entonces es muy importante conocer y tener educación emocional, muy importante. Es una de las materias que tendríamos que ver en la escuela junto con coaching, porque realmente a través de las emociones vivimos. Yo muchas veces utilizo esta pregunta como para que la gente dimensione. No sé las edades de las personas que nos están mirando todavía, pero si yo les pregunto qué estaban haciendo cuando se cayeron las Torres Gemelas, seguramente muchos van a recordar qué es lo que estaban haciendo o qué les estaba pasando cuando se cayeron las Torres Gemelas o qué hicieron cuando se enteraron cuando se cayeron las Torres Gemelas. Ahora, si yo les pregunto qué pasó un día antes o un día después, seguramente no se acuerdan, a no ser que haya sido un día emocionante también para ustedes. Entonces, ahí es donde podemos darnos cuenta cómo impactan las emociones en nuestra vida. Y eso es una ínfima parte de lo que impactan, o sea, una ínfima parte de cómo lo podemos observar. El docente en el ámbito escolar, cuando crea una emocionalidad propicia para la educación, el aprendizaje es mucho más fácil, el aprendizaje queda a más largo plazo. Y no digo solamente que todo esté tranquilo o que todo esté feliz, sino con impactos emocionales. Por eso es tan importante lo que veníamos hablando del aprendizaje a través de las experiencias, porque una vez que yo experimento, paso por las emociones. Y cuando paso por las emociones, sello el aprendizaje. O sea, está totalmente ligado al aprendizaje y el coaching lo que hace es llevarnos a la experiencia, llevarnos a la acción. Entonces, justamente el coaching también está totalmente ligado a las emociones, por eso es una de las cosas que aprendemos a trabajar con emociones a través del coaching. Bueno, impecable, Silvana. ¿Hay alguna pregunta más que quieran hacer? Ahí agradece María Alejandra. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron, preguntaron. Espero que les haya servido, que lo utilicen, que lo lleven a la práctica, porque esa es la idea, y que si tienen dudas o quieren compartir algo, lo pueden hacer por todos los medios a través de Yeser, Emovere, de Facebook, las diferentes páginas. Somos todos muy fáciles de encontrar, así que estamos todos a su disposición. Sí, y bueno, y el video para aquellos que, repito nuevamente, para aquellos que hayan quedado con alguna duda,
o que no hayan alcanzado a tomar nota de la bibliografía, este video va a estar en Facebook, así que pueden volver a escucharlo. Así que bueno, Silvana, te agradezco muchísimo, impecable todo. Así que, y bueno, muchas gracias a todos por estar atentos y quedarse y hacer muy buenas preguntas y comentarios. Bueno, así que bueno, nos esperamos en las próximas webinars. Muchas gracias, Hernán, a vos, a Yeser y a Movere y a todos los participantes. Chao, hasta la próxima. Chao, muchísimas gracias a todos.